¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Mi nombre es Juan, soy de Código, y el día de hoy nos acompaña Strike Heredia, quien es el director de estrategia creativa de la agencia Eureka. Hoy vamos a hablar sobre un término que alguno quizás lo ha escuchado, otro por ahí que no tanto, pero que tiene mucha relación con lo que ustedes están haciendo prácticamente todo el día, que se llama UX. ¿Alguno tiene un conocimiento de esto? ¿De qué se trata? ¿Dónde se puede estudiar? ¿Cómo se trabaja? Para eso ha venido Strike. Hola, Strike, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gracias Juan? por acompañarnos. Bueno, la primera pregunta es así: ¿qué es UX? ¿Es el servicio al cliente? ¿Es entender cómo funciona el consumidor? ¿Interacción? Coméntanos. Sí, de hecho, si ahorita se ponen a googlear y ponen en UX, les van a salir 1000 terminologías, conceptos. Algunos van a hablar que es una carrera, y sobre todo pensando en la gente que recién tiene el primer approach, el primer acercamiento, y se lo digo en palabras sencillas: el UX es la manera o la forma de tú cómo percibes o interactúas con algo. Es de alguna manera cómo la conducta que tú tienes hacia un producto. Si nos vamos un poco más en el tono digital, es como tú interactúas con una aplicación, con un landing, con una página web. Inclusive cuando vas a un centro comercial y encuentras esos touchscreen grandes, cómo interactúas, si la experiencia es agradable, es favorable, o todo lo contrario, ¿no? Hay que mejorar UX porque de repente la experiencia no fue la óptima. Tratamos siempre de basarnos en esto, en las experiencias. Yo les pongo, cuando doy un poco este tipo de charlas, un ejemplo, ¿no? Una silla clásica y normal tiene 4 patas, porque en el momento y en la creación alguien trató de probar con 2 patas, con 3 patas, y se dio cuenta mediante ensayo y error que con 4 era la mejor forma de que una silla pudiera co-crearse, ¿no? Era mejor estabilidad, le daba mayor seguridad al momento de sentarse. Entonces, un poquito es eso de UX. Resumido en dos frases, es la manera de cómo interactúas o percibes algo, la persona percibe algo con un producto. ¿Y de cuándo las agencias están comenzando a tener interés, o las mismas empresas, en este tema? Si hablamos a nivel macro o a nivel mundial, yo creo que mucho del UX tuvo que ver con el poder de redes sociales. A pesar de que no sean dos cosas iguales, el social media, una de sus características más importantes es que el usuario tiene el poder en las redes. El usuario de alguna manera te puede dar like o te puede tumbar una marca. Entonces, al momento de que las marcas comenzaron a asimilar y a entender de que el usuario es tan importante en una comunicación, sobre todo en digital, porque tienes la voz inmediata, comenzó a darle mucho más peso el UX, porque el UX también está pensado en que todo lo que se haga esté centrado en el usuario. Hay una terminología que se llama el diseño centrado en el usuario. Cualquier esfuerzo que se haga, cualquier comunicación que se trate de realizar, tiene que estar siempre pensado en esa persona que va a interactuar, ¿no? Mientras tengamos eso claro, el producto siempre va a estar de alguna manera ad hoc, ¿no? Siempre va a estar enfocado y va a resultar mucho. Algo que se usa mucho en UX es la palabra empatía. Para tú poder desarrollar UX, tú tienes que ser empático, tienes que tener la capacidad de ponerte en los zapatos de la otra persona. Cuando te pongas en los zapatos de otra persona y vas a poder pensar como él, es la única manera de que vas a poder tener todo el macro de cómo él interactúa con algo. Entonces ahí, cuando tú le presentes alguna solución digital como una web o una aplicación, va a estar mucho más acorde a sus gustos e intereses, ¿no? Bueno, recuerden que estamos en vivo, y si alguien tiene alguna consulta o trabaja por ahí en todo lo que es desarrollo de páginas o apps, pueden enviarnos sus preguntas en los comentarios. Aquí Strike nos va a responder. Yo tengo algunas. De hecho, los últimos años ha visto como un boom de apps para todo, ¿no? Ahora pides apps, pero para pedir, no sé, comprar agua embotellada. Eso es un poco la solución
de muchas marcas que han pedido a empresas o agencias que ahora es como que un lugar común. Hazme una app para que lleguemos a la gente, ¿no? ¿Cómo has visto estas movidas? ¿Crees que existe todavía espacio para más apps? ¿Crees que esto saturó o todavía estamos empezando, ¿no? De hecho, la respuesta es bien ambigua, ¿no? Porque sí, tú me dices que hubo una tendencia y hay marcas que dijeron, bueno, quiero una app por esto, quiero una app por esto. Nosotros, dentro de lo que trabajamos en la agencia, la primera pregunta que le decimos al cliente: tú no me pidas que yo te diseñe una app, dime cuál es la necesidad que tú tienes. Yo voy a evaluar si lo que tú necesitas o lo que soluciona esa necesidad es una app o no. La otra vez estábamos conversando justo ese tema de aplicaciones y tú sabes que menos del 5% de las aplicaciones que están tanto en la Google Store o en la Apple Store son descargadas, solo menos del 5%. O sea, hay aplicaciones que se le dice fantasma porque se han creado y no han tenido ni siquiera una descarga. Ni siquiera el mismo creador o la marca se la ha descargado. No hay absolutamente. La otra vez estábamos revisando con unos compañeros, hay aplicaciones, por ejemplo, en la iStore, en la Apple Store, una aplicación para para convertir tu celular en una linterna. Pero si ya la tienes. O sea, hay gente que realmente cree que el estar en moda o estar vigente es, bueno, necesito una aplicación, la voy a crear. Pero no va tanto por ahí, va mucho por el tema de que hay una necesidad que satisfacer o no. Si decimos que el mercado está saturado o no, yo creo que siempre hay una oportunidad de mejora. Si la marca, si la agencia detecta que hay alguna necesidad que pueda ser resuelta, por una aplicación, es válido, ¿no? La aplicación, el plus, el diferencial de una aplicación es que como está en el móvil ya se volvió bastante la extensión de tu mano, ¿no? O sea, la gente de repente ya no visita tanto la laptop o el desktop, pero el celular lo tienes en el bolsillo todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso fue un poco el cual se basa el tema de una aplicación, ¿no? Tienes el tema de la inmediatez, lo tienes en el bolsillo, siempre paras con el celular. Entonces es una buena solución, pero siempre hay que analizar todos los entornos, ¿no? Si realmente satisface y cumple, ¿no? Ahora, de hecho, en algunos trabajos previos o con la actual agencia, con clientes que tienen mucho que ver con una relación con el consumidor, por ahí alguna categoría no sé, de comida, un restaurante, o dentro también del sector de educación. Creo que las personas interactúan diferente dependiendo mucho del momento, dependiendo mucho de lo que buscan. Por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera sacar una página tengo un bar y quiero sacar una página, una app. ¿Por dónde iría un poco el tema? ¿Cómo detectan, cómo trabajan o cómo se mueven los consumidores cuando entran a una página, por ejemplo, de diversión, de comida, de entretenimiento, versus quizá una página de salud o una página educativa? Sí, básicamente dentro de toda esta rama del UX hay diferentes posiciones o especialidades, ¿no? La posición cero, por decirlo así, la que es el principio de todo, es el UX Research. El UX Research se encarga de hacer todo ese trabajo que es un poquito tedioso, de levantar toda la información, de realmente estar ahí y hacer este análisis de las personas, análisis del entorno, realmente cuál es su comportamiento. Como tú me dices, ahorita estamos hablando de dos públicos, ¿no? Un público que le gusta la diversión, que de repente está a la orden con las ofertas de los tragos, sí, promociones de packs o cosas por el estilo, y tengo otro público que de repente está enfocado en educación, de cómo tener, no sé, un chat interno para mis compañeros de clase para hacer el trabajo, de qué libros están en la biblioteca para poder sacarlos. Entonces, nosotros el primer pilar del UX es la investigación. Mientras tú tengas más información detrás, vas a poder validar hipótesis. ¿Por qué? Porque un poco el digital funciona en base a hipótesis. Por ejemplo, yo puedo creer que de repente la aplicación de tragos funciona bien en las noches.
¿Por qué? Porque en las noches hay varias licorerías cerradas, entonces yo creo que si comienza a funcionar y hacer promociones en la noche me va a funcionar mejor. Pero eso es lo que yo creo. No estoy completamente seguro hasta que yo comience a hacer encuestas o comience a preguntar a las personas. Yo necesito validar mi hipótesis para realmente estar seguro, inclusive cuando el cliente me pregunte y me diga, oye, ¿por qué la agencia me recomendó hacer promociones en la noche? Ah, porque tengo un estudio pequeño, he hecho unas encuestas que me dice que los usuarios que vas a tener se conectan más en la noche porque en la noche no encuentran tantas licorerías. Ah, ok. Entonces siempre el UX está muy de la mano con recaudar la información para poder validar y luego presentar algo con sustento, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, de un día a día en donde ya tú has identificado a tu consumidor y aparece una nueva, por ejemplo, una necesidad. Quiero colocar un servicio o una app, un nuevo producto sobre, por ejemplo, no sé, pues un nuevo producto de lanzamiento de ropa, no lo sé, para una campaña. ¿Cómo identifican el día a día de la persona? ¿En qué momento mandarlo con la publicidad? ¿Es mejor hacerlo fines de semana? ¿Es mejor hacerlo muy temprano? Dependiendo, claro, del target, ¿no? Pero digamos, la típica pregunta es ¿en qué momento colocar la publicidad? Claro, de hecho eso es lo que se trabaja mucho en digital, sobre todo, que creo que es uno de los diferenciales más grandes con el ATL o el BTL, que es el desarrollo del Consumer Journey Map, ¿no? En el tema digital, el Consumer Journey Map, tenemos muchas herramientas que nos facilitan el poder mapear perfectamente cuál es el comportamiento de un usuario, ¿no? Por ejemplo, la otra vez estábamos justo trabajando una dinámica bastante interesante en la agencia, que era esto. Si yo estoy hablando a un público joven, podría ser muy actitud millennial, lo primero que hacen es visitar el buscador número 1 y la red social número 1, en este caso Google y Facebook. Entonces yo desde el primer paso ya le tengo que decir, oye, en Google, ¿qué tan bien estás en SEO? ¿Tu página web está bien posicionada? ¿Estás invirtiendo en SEM? O sea, realmente hay una inversión en Google. En Facebook yo te digo, oye, tu usuario va a visitar Facebook. Tienes una fanpage bien estructurada, tienes un community manager que está detrás, estás haciendo una inversión en pauta, es decir, tu marca está comenzando a generar algún tipo de interacción con inversión en Facebook. O sea, poco a poco voy conociendo esto. Después digo, ¿qué más hace el usuario? Ah, el usuario tiene estos gustos e intereses. Revisa portales de noticias, portales de música. Entonces comenzamos a hablar un poco de Google Display o de algunos banners en medios, ¿no? Y de repente, según la recomendación, y vamos viendo cómo analizo, de repente tienes que estar en ciertos medios, de repente necesito crear un landing para luego generar una base de datos que luego de repente mi call center o mis ejecutivos de venta van a poder contactarse. Lo bueno del digital es que nos da todo ese espectro, podemos analizar con herramientas, obviamente herramientas nos permite saber en qué está, inclusive a veces el tema de tráfico, las horas, cuál es el mejor momento para ponerle cosas así, ¿no? Por ahí la otra vez vi un análisis que en la hora de almuerzo mucha gente comienza a aprovechar su tiempo para visitar páginas y cosas por el estilo, ¿no? Es un buen momento de repente para comenzar a enviarle cierto tipo de cosas. El emailing apoya bastante, ¿no? Porque el emailing, indiferente de la hora, lo tienes ahí, si hay un subject interesante lo puede abrir, puede acceder a alguna promoción, se puede sentir inclusive hasta especial porque el subject está personalizado con su nombre, cosas por el estilo, ¿no? Ahora, de hecho, siempre va cambiando cada cierto tiempo la tendencia para cómo uno interactúa con las aplicaciones o las páginas. ¿Qué han podido detectar? Ahora por ahí es más difícil que presten atención sobre algo novedoso, cambias más rápido de apps, descargan menos o digamos, no sé, la experiencia es más corta. ¿O están buscando algo que todavía no está? ¿Cómo han visto eso? Sí, de hecho hay varios factores pro y en contra, ¿no? Por ejemplo, hace poco lanzamos una aplicación enfocada para un público bastante joven en el rubro de educación, y algo que nos lanzó la alerta, por decirlo así, es que ellos cuidan dos cosas como oro, ¿no? Sus megas y la capacidad de sus celulares.
Entonces ahí hay un planteamiento, hay una tarea, ¿no? Hacer que la aplicación no sea tan pesada, que consuma mucho, muy pocos megas, e inclusive que pueda funcionar offline, es decir, que la aplicación tenga la capacidad de actualizarse vía Wi-Fi y que pueda funcionar sin consumir megas. Entonces, ¿pero por qué sale esta necesidad? Porque descubrimos que este público, este tipo de personas, no tenía mucha capacidad para tener megas, y tampoco los smartphones que ellos tenían una cantidad de gigas bastante reducidos. Entonces este tipo de cosas te saltan muy frecuentemente, porque todos los públicos no se parecen, ¿no? Hay bastantes intereses, hay públicos parecidos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de tendencias, algo que se está poniendo mucho de moda es el tema de los chatbots, ¿no? Que son estos sistemas o programas, si lo quieren llamar así, que te contestan automáticamente por los inbox, ¿no? En Estados Unidos me acuerdo que vi un caso de una compañía de pizzas que inclusive ya puedes ordenar la pizza por el inbox sin un community manager de por medio, ¿no? Entonces la tendencia está siempre enfocada a solucionar al usuario, ¿no? Si yo te presento algo novedoso, algo innovador, el objetivo tiene que hacer que el usuario tenga su vida un poco más fácil, la tenga mejor resuelta. Si lo que yo te presento cumple ese objetivo, yo creo que está bueno, porque le va a aportar algo en su vida, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo bastante definido y claro, ¿no? Bueno, la interacción con los clientes es generacional, ¿no? Por ejemplo, antes, bueno, hay personas que les gusta llamar y preguntar cuáles son las opciones, cuáles son las promociones, qué me recomiendas. Digamos, necesita que alguien racional pueda explicarle una mejor opción. Y también hay de los que simplemente hacen clic a las opciones, no saltan todos los pasos. Esa es una diferencia generacional, pero creo que con el tiempo uno va a comenzar a dejarse de llamar y preguntar para simplemente hacer check-in y simplemente pedir, no solamente pizzas, por ahí algo que quizás ahora necesitas a una persona, algo de la salud, ¿no? Un especialista que trate de entender un poco, y ahora simplemente hay un boot que... Así es. Esto funciona, como tú le dices, el tema de generación es tan importante. Antes de comenzar la reunión estaba conversando justo con Tito sobre eso. Me comentaba que en el público mayor es un poco más difícil esta entrada del digital, ¿no? Hablábamos justo del sector bancario y decíamos, bueno, ya casi todos los bancos tienen una aplicación, porque un poco el objetivo es que ya no vayas tanto a los agentes, ¿no? A los bancos, pero hay personas, nosotros seguimos viendo personas que van para revisar su estado de cuenta o simplemente para hacer una transacción cuando la puedes hacer desde la comodidad de tu casa. Pero es un tema que ya viene un poquito más allá, ¿no? El comportamiento de este tipo de personas es un poco más difícil de cambiar, ¿no? Entonces nosotros siempre apuntamos a que felizmente este cambio generacional es tan constante que, si bien hay un porcentaje que es un poco más difícil o un poco más reacio al digital, hay otro gran porcentaje que está a la espera de qué es lo nuevo, ¿no? Qué es lo que está viniendo, ¿no? O sea, ya hay jóvenes que ya dominan el tema digital, el tema de los gadgets, los relojes inteligentes, inclusive el tema de las casas que estén todo digitalizados y puedes controlar con el celular las luces, el televisor, el horno microondas. O sea, ya hay un mercado, entonces hay que aprovechar a eso. Ese mercado está en creciente, ¿no? En otros países el porcentaje es súper más elevado. Entonces, el poder ver a otros países nos da un poco el cuál va a ser la tendencia, que es a lo que se está apuntando, ¿no? Entonces, mientras tengamos ese norte bastante enfocado, vamos a poder desarrollar mejores productos. Ok, bueno, gracias Strike por tus comentarios y consejos. De hecho, la automatización y el uso de los gadgets para mejorar y aligerar un poco los temas del día a día es lo que se viene. Y nada, gracias por haber llegado acá. A ti, gracias Juan. Nos vemos para el próximo. Muchas gracias. Chao. Chau.